Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio en este momento a nuestro siguiente tema, que es específicamente el tema de opciones. Como ya lo hemos conversado, el curso está compuesto fundamentalmente de dos grandes bloques. El primer bloque es el que ya concluimos, que tiene que ver con todos los contratos de futuro, tiene que ver con la manera en la cual estos contratos se negocian, cómo es la operativa, y ahora vamos a estudiar los contratos de opciones, haciendo la salvedad que en estos contratos de opciones hay muchos elementos operativos cuya dinámica es muy similar al contrato de futuros, de tal manera que es natural que las cámaras de compensación no solamente funcionen para los futuros, sino que normalmente funcionan con opciones adicionalmente. Es decir, en una cámara de compensación normalmente uno ve cómo se cotizan y se negocian tanto opciones como futuros del mismo activo subyacente en tenores similares, de tal forma que se abarque la necesidad que tienen los mercados financieros y los mercados reales de este tipo de instrumentos. Específicamente, un contrato de opciones es un contrato igualmente entre dos partes, una parte compradora y una parte vendedora. La particularidad es que lo que se está negociando específicamente es el derecho a comprar o el derecho a vender un activo subyacente en unas condiciones preestablecidas. En otras palabras, a diferencia de los futuros, donde se estaba negociando el bien, se estaba negociando la compra o la venta de un activo subyacente a un plazo futuro, en el caso de las opciones, lo que se está negociando es el derecho a comprar o el derecho a vender un bien en unas condiciones preestablecidas. Pudiéramos conceptualizar el contrato de opciones como un contrato entre dos partes, donde una de las partes tiene un derecho que puede ser a comprar, puede ser a vender, y la otra parte es la que está obligada a hacer lo que diga el tenedor del derecho. ¿En qué consiste el derecho? Como ya dijimos, el derecho puede ser a comprar o a vender, pero no es solamente a comprar o a vender. El derecho tiene que establecer cuál es el bien, a qué precio se tiene ese derecho de comprar o de vender y cuánto tiempo y en qué forma puede ser ejercido el derecho. Entonces, viéndolo de otra perspectiva, cuando hablamos de un contrato de opciones, hay una parte que es la parte compradora, que lo que está comprando es un derecho, y la parte vendedora, el que vende el contrato de opciones, lo que está haciendo es obligarse a realizar lo que diga el comprador del derecho. Si el comprador del derecho decide ejercerlo, entonces estamos hablando de que el vendedor de ese derecho, el que se obligó, tiene que hacer lo que le exija el que ejerció el derecho. También de manera complementaria, podríamos decir sobre el concepto de este contrato que ese derecho, que es ejercido o no, se negocia a través de una prima, de un valor. Es decir, el sentido o el sustrato económico de este contrato no es la compra o venta a un precio específico. Lo que da esencia al contrato de futuro es que para tener el derecho, el comprador paga una prima y esa prima fluctúa en función de las condiciones en las cuales se esté negociando ese contrato, y el que vende el contrato está cobrando esa prima, de tal manera que él se obliga, pero se obliga a cambio de una cantidad monetaria,
Y esa cantidad monetaria que el comprador paga y el vendedor cobra, lo que hace es cambiar permanentemente en función de la oferta y la demanda, y esa oferta y esa demanda van a variar en función de las condiciones en las cuales esté desenvolviéndose el mercado de esa opción. Entonces, a manera de resumen, a forma de resumen, podemos decir, una opción es un contrato entre dos partes, donde la parte compradora adquiere un derecho a través del pago de una prima, y el derecho puede ser a comprar un bien o a venderlo, en unas condiciones que estén claramente establecidas. En cuanto a su precio, en cuanto por supuesto cuál sea el activo, y en cuanto al tiempo en el cual ese derecho puede ser ejercido. Y la parte vendedora recibe una prima, pero se obliga a realizar lo que haga la parte compradora. Es decir, si el comprador del derecho decide ejercerlo, el vendedor de la opción está obligado a cumplir con la exigencia, y de ahí el nombre de opción, porque el tenedor de ese derecho decide si le conviene o no le conviene ejercer el respectivo derecho. Ahora bien, hemos hablado de que ese derecho puede ser a comprar o puede ser a vender. Entonces, en función del tipo de derecho, las opciones pueden ser opciones de compra, que son aquellas que le otorgan al tenedor del derecho la posibilidad o el derecho de comprar el bien. Y las opciones de venta, que son las opciones que le dan al tenedor del derecho el privilegio o la opción de vender el bien en las condiciones preestablecidas. Las opciones de compra son también conocidas, y es algo que vamos a estar usando de manera recurrente a lo largo de esta clase, como opciones call. Y las opciones de venta son conocidas como opciones put. Es muy común en el léxico que vamos a estar usando en esta materia, usar este tipo de términos sajones, porque además nos facilitan la comprensión y nos evitan la redundancia de las expresiones. Porque fíjense qué interesante, yo puedo comprar una opción call, lo cual significaría que estoy comprando una opción de compra, o puedo comprar una opción put. En otras palabras, estoy comprando la opción de venta. Yo puedo vender una opción call, yo puedo vender una opción de compra, o puedo vender una opción put, que significa que estoy vendiendo una opción de venta. Entonces, para evitar las combinaciones de compra y venta que pueden generar confusiones, es mucho más práctico, a mi criterio, decir, yo compré un call. Bueno, ya yo sé que estoy comprando una opción de compra. O vendí un put, yo estoy, en ese caso, vendiendo una opción de venta. Pero yo pudiera decir, compro un put, estoy comprando una opción de venta. De tal manera que a lo largo del curso vamos a estar usando muchos términos, digamos, que se definen o se expresan en el idioma inglés, pero que son muy útiles a la hora de ponerle nombre a las cosas en esta materia. Entonces, podemos decir que una opción tiene entonces, en función de su tipo, puede ser o una opción de compra o una opción de venta, o una opción call o una opción put. Otra clasificación complementaria tiene que ver con el momento en el cual el derecho puede ser ejercido. Vamos a llamar entonces esta clasificación como el tiempo del derecho. Tiempo o momento del ejercicio
del derecho. Y en ese sentido podemos clasificar a su vez las opciones en dos tipos. Las opciones que se conocen como opciones americanas y las opciones que se conocen como opciones europeas. Las opciones americanas son aquellas opciones que pueden ser ejercidas en cualquier momento, desde el momento en el cual se transa la operación y se asume la posición, es decir, desde el momento que el tenedor del derecho o el vendedor del derecho transaron o pactaron esa operación hasta el momento en el cual se vence la opción. En cualquier momento puede ser ejercida. Esas opciones se conocen como americanas, pero contrariamente tenemos las opciones que se conocen como opciones europeas, que solamente pueden ser ejercidas en un momento de la vida de la opción, y ese momento es el día o la fecha de vencimiento del derecho. Es decir, son opciones que únicamente pueden ser ejercidas al final de la vida de la opción, no pueden ser ejercidas antes. Frente a esta diferencia, siempre hago la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cuál de las dos opciones resulta más conveniente para los tenedores? O cuál, en otras palabras, se debe cotizar mejor. La respuesta lógica que normalmente encuentro en este tipo de curso es que las opciones americanas son mejores que las opciones europeas. Y la respuesta definitivamente es no. Normalmente las opciones americanas, fíjense, y esto puede sonar una paradoja, se negocian de manera similar a las opciones europeas. Es decir, aunque yo las pueda ejercer en cualquier momento del tiempo, yo no voy a ejercer una opción americana antes de la fecha de vencimiento. Y ustedes dirán, ¿por qué? Fíjense que me voy a adelantar un poco a quizás uno de los elementos de fondo del tema de las opciones, y la razón es muy sencilla. Si la opción es americana y yo la ejerzo antes de su vencimiento, es verdad, yo puedo recibir el beneficio de haberla ejercido si la opción me está produciendo, por supuesto, ese beneficio. Si yo lo ejerzo, lo voy a cobrar. Pero fíjense qué interesante, si yo esa opción, por más que la pueda ejercer, en vez de ejercerla, la vendo, se la vendo a un tercero, lo más seguro, es decir, salvo una honrosa excepción que describiremos posteriormente, es que el precio de esa opción va a ser más alto que lo que yo pudiera cobrar si la ejerzo. Por una sencilla razón, cuando yo vendo una opción, el comprador de la opción, dentro de la prima que paga, está pagando la probabilidad de que esa opción, desde ese momento hasta la fecha que se vaya a vencer, le pueda generar más beneficios a ese tenedor de la opción, a ese comprador en segunda instancia de la opción. De tal forma que una opción americana, antes de ser ejercida, va a ser vendida, porque al momento de venderla, cuando cobro la prima va a tener un premio que va a estar asociado a la posibilidad de obtener mayor beneficio a través de esa opción. Entonces, fíjense, digamos, para poder comprender, para poder entender mejor esta parte, deberíamos referirnos quizás a un elemento que no hemos descrito de lo que es la opción, y es que definitivamente, como hicimos referencia al momento de generar el concepto de lo que era una opción, cuando una opción se negocia, el precio al cual se tiene derecho a ejercer esa compra o esa venta
está fijo, está preestablecido. Es decir, yo cuando compro una opción, ya yo sé a qué precio voy a tener el derecho y yo no lo puedo cambiar. Pero en la medida que el precio al cual yo tengo el derecho sea más atractivo, la prima que se paga por esa opción debe ser mayor. Por eso, cuando una opción americana va a ser de alguna manera liquidada por su tenedor, por su poseedor, y él tiene que evaluar entre ejercerla anticipadamente o venderla, va a tener preferencia por venderla. ¿Por qué? Porque al venderla, lo que va a estar ocurriendo es que a quien él se la venda, el comprador de esa opción, va a pagar un precio adicional a lo que puede obtener como beneficio el tenedor de la opción si la ejerce de manera anticipada. Voy a hacer un pequeño break en esta clase para limitar el tamaño del archivo y en unos segundos continuamos adelante.